Hola, buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Ya estamos abriendo la temporada del bosque y hoy quiero hacer un vídeo filosófico existencial, ¿vale? Aparte, hoy es el día de luto para Ucrania porque ayer por la noche bombardearon Odessa y destruyeron un portal entero de un edificio con 18 pisos. Todavía siguen buscando los cuerpos debajo de los escombros, pero ya son 10 muertos, entre ellos 3 bebés de 3 meses, de 8 meses y de 3 años. Esto es Rusia y por supuesto los rusos dicen que nunca bombardean a los civiles. Y para nosotros es tan tremendo porque hoy ya han bombardeado otra ciudad, pero ya en la región de Donetsk, se llama Mirnohrad y Pokrovsk. Ayer eran drones, estos eran misiles balísticos S-300. También han destruido 17 casas y así todos los días, ¿vale? También es cierto que hemos derribado ya a esa altura del día 15 aviones rusos, Su-34, perdón, la mayoría de ellos. Eso quiere decir que los rusos siguen su ofensiva, ¿vale? Y a jugar por todas las bajas que tienen a diario, pues sí que continúa esa campaña de intentar comerse más y más territorios ucranianos. Y yo hoy quiero hablar de una cosa existencial, de una cosa que yo lo veo a nivel kármico, a nivel de energías, a nivel de conciencia y subconsciencia colectiva, pero seguramente cada uno de vosotros lo puede interpretar a nivel tanto psicológico como social, como vosotros queráis. Y es lo siguiente: si os acordáis, en esa guerra, una de las fuerzas más temibles, aunque resultó que no era tan temible, eran los chechenos de Kadyrov, ¿vale? Los que entraron tanto en Mariupol, muchísimos de ellos, como a Bucha, por ejemplo, a Bucha y a Irpin, también había tropas de Kadyrov ahí. Y en otras regiones, también en Donetsk y en todas estas. Y claro, cuando estamos pensando en los chechenos de Kadyrov, en los asesinos, como un pueblo que está, que es como genizares o mamelucos, un pueblo que es asesino a sueldo de otro pueblo, ¿vale? Y pocos de vosotros, bueno, algunos saben, se acuerdan que los chechenos en realidad eran uno de los primeros pueblos de la ex-URSS que votaron su independencia, ¿vale? Ellos votaron en 91, tanto su independencia en junio, incluso antes de Ucrania. En Ucrania votamos en agosto. Bueno, había varios referéndums, porque era uno en el 90, otro en el 91, pero total. Y ellos también votaron a Johar Dudaev, ex comandante de Fuerza Aérea de Chechenia, y ellos se llamaban Ichkeria, la República de Ichkeria. En 91 votaron tanto por la independencia de su país, como el 90% votaron a este presidente. Y aunque Yeltsin dejó ir a las demás repúblicas, porque éramos repúblicas, y Ichkeria era república dentro de Rusia, era una autonomía. Y ellos no estaban dispuestos a permitir al pueblo checheno a tener su propia suerte, su propio destino, su propio país. ¿Vale? Y tristemente empieza la primera guerra chechena en 94. Y es una guerra brutal, porque por supuesto el ejército ruso también pensaba tomar Grozny en 2 días, ni siquiera en 3, como pensaban aquí en Kiev. Y entraron 3 ejércitos intentando rodear el país y poner el orden, como ellos decían, porque ellos decían que los chechenos obviamente eran los nazis, eran como los ucranianos decían, el mismo discurso, que eran los nazis que estaban oprimiendo la población ruso-hablante y que Rusia iba a defender su pueblo en el territorio checheno. Este discurso ya lo conocemos muchos, ¿vale? Entonces fue la campaña. De hecho, Rusia pensaba que Chechenia no les iba a hacer gran resistencia, porque incluso la mayor parte del ejército eran gente que hacía mili. Bueno, antes no había mucho ejército profesional, eran chiquillos de 18, 20 años movilizados, algunos pues varios meses, otros más.
entraron en Chechenia, bombardearon Grozny, destrozaron la ciudad, luego entraron los 4 ejércitos desde diferentes lados y los chechenos le hicieron una trampa. Hicieron una guerra de guerrillas, les dejaban entrar en la ciudad y ahí les derrotaban. Y derrotaron un montón, o sea, prácticamente todos estos ejércitos al final quedaron derrotados. Algunos entraron, tomaron incluso la sede de Dudayev, pero al final el ejército ruso sufrió muchísimas pérdidas y a medida que entraban, pues había, como siempre, violaciones, matanzas de pueblos enteros, de la población civil, campos de filtración y todo esto. Y luego mataron 2 años después al presidente Johar Dudayev. Y Johar Dudayev era una persona muy inteligente, un hombre muy culto, era el ex general soviético muy preparado. Y por cierto, el término rusismo, racismo, fue inventado por Johar Dudayev y él ya advertía a todo el mundo que Rusia es un imperio del mal que no va a parar y que nos ha dicho que Ucrania todavía va a pagar el precio de Crimea y todavía vamos a tener una guerra muy sangrienta con Rusia. Y de hecho fue el mismo Johar Dudayev ha dicho que el imperio ruso se acabará cuando se levante el sol ucraniano. Entonces para nosotros es una frase como profética. Incluso existe una canción que voy a poner aquí debajo que se llama Cuando salga el sol ucraniano, ¿vale? Entonces, este hombre fue asesinado por satélite, han localizado su teléfono móvil y le han mandado 2 misiles. Y lo más importante, voy a poner un paréntesis. Lo más importante que se me olvidó decir, que Rusia ha perdido la primera guerra chechena y han firmado un acuerdo de paz muy vergonzoso, ¿vale? Y en este acuerdo de paz, pues Rusia aceptaba la autonomía y la decisión de independizarse de soberanía de Chechenia. Ichkeria se llamaba, la República Independiente de Ichkeria. ¿Y qué pasó después? Pues después, cuando el imperio ruso ya tenía el imperio Rusia, ya la Rusia de Yeltsin no tenía tanta fuerza. Cuando entró el nuevo primer ministro de entonces desconocido, Vladimir Putin, pues ya recobró fuerzas y entró con lo de siempre, con la operación especial para poner paz en Chechenia. Entonces, todos los acuerdos de paz que firma Rusia, son como ya es el nombre propio. Por ejemplo, los acuerdos de Hasayurt de Chechenia es como una paz que nunca se va a respetar. Por eso, cuando escucháis todos esos llamamientos a que Ucrania tiene que sentarse a negociar con Rusia, recuerden la primera guerra chechena, que también terminó con un acuerdo de paz. Entonces, y a partir de ahí ya Rusia empieza a meter mano, empieza a infiltrar un montón de gente de KGB, de toda la cosa, y empieza a sobornar a los locales. Así que convierte Chechenia en un sitio muy inestable, luego mata a otro presidente que se llamaba Maskhadov, y ya en el 99, cuando llega al poder Putin, todavía de primer ministro resulta, pues hacen actos terroristas y culpan a chechenos en 3 ciudades rusas. Y aunque estaba muy claro que eran los servicios de seguridad rusos que mataron a su propia gente para poder culpar a los chechenos y poder crear ese resentimiento negativo para canalizarlo contra el pueblo checheno, contra los rusos, o contra todos los rusos, y esta es la onda que tomó Putin para subir al poder, la onda del terrorismo contra su propio pueblo para redirigirla a los chechenos. Vale, entonces empieza la Segunda Guerra Chechena, que dura 10 años. Y ahí ya Rusia aumentó sus tropas en 3 veces y ya hizo cosas brutales. Aquí ya era exterminio, campos de concentración, de filtración. Gente, era brutal, ¿vale? No tenemos ni siquiera, yo estaba buscando las cifras finales de víctimas de las 2 guerras chechenas y las cifras no existen, o sea, existe una cifra de 160 civiles muertos a 255.000 civiles, o sea, 160.000 a 255.000 civiles muertos, entre ellos 42.000 niños, ¿vale? Chechenia tenía 3 millones de habitantes, era un país pequeñito, era incomparable con Rusia, era una cosita chiquita, que sí, que tenía problemas porque estaba en las fronteras con repúblicas moviditas, como ahí todos por
separadas por las como Afganistán y todos los grupos guerrilleros que estaban cerca, pues sobrepasaban las fronteras y había una cierta movida, pero cuando se metió Rusia ya se metió a saco, con lo cual si cogemos esa cifra que yo creo que es más adecuada, porque viendo lo que han hecho con Grozny, como bombardearon la ciudad, que era primero Grozny y luego Alepo y luego Mariupol. ¿Vale? Yo estoy diciendo para que veamos cómo se desarrolla esto y en qué se convierte. Entonces han asesinado a muchísima gente y todavía hay guerrillas en Chechenia, a pesar de que Kadyrov esté al poder y tiene todo ese ejército y toda esa vanidad de que él es son los mejores guerrilleros. En realidad esos guerrilleros crecieron en la sangre de sus hermanos, de sus abuelos y de sus padres y hermanas y madres muertas, ¿vale? Entonces ahora tenemos un ejército de jenizares pagado por Rusia, porque Chechenia vive solo gracias a grandes subvenciones rusas. Chechenia es absolutamente dotacional y es la región rusa más pequeña, tal vez, pero que más recursos del presupuesto recibe para que todos los polizotes, el ejército polizote de Kadyrov, pueda vivir bien. ¿Y qué tenemos? Tenemos a la gente en exilio, todos los combatientes que estaban luchando por la libertad de su país, o están muertos o están viviendo en otros países como Inglaterra, como Ahmad Zakayev, por ejemplo, uno que creo que es el jefe del gobierno en exilio checheno, y eso existe. Y os tengo que decir que en la primera guerra chechena, incluso en la segunda, había ucranianos luchando por el pueblo checheno. O sea, están ayudando a la gente a ganar su independencia, ¿vale? Y son gente famosa que conocemos las caras, ¿no? Por eso nosotros también, dentro de nuestro ejército, desde 2014, también teníamos pelotones chechenos, ¿vale? Y siguen luchando contra Rusia, desde aquí, desde Ucrania. Pero lo que yo voy es... vemos cómo han convertido un país que quería su libertad nada más en un país de asesinos, de mamelucos, de jenizares, que ahora mandan a matar a los ucranianos. ¿Vale? ¿Ves? Solo pasaron 30 años entre la primera guerra chechena y 20 entre el inicio de la guerra ucraniana y 28 el inicio de guerra a gran escala. Y ya tenemos a la gente zombificada, a la gente que no quiere acordarse de la lucha de una generación antes o de media generación de antes de ellos, ¿vale? A la gente que ya ha sido pervertida por la propaganda, por el dinero y por toda esa zombificación gran nación rusa y ellos también, para ir a matar a otros. Entonces, a lo que yo quiero contar es que yo estoy, claro, muchos saben que yo trabajo para el tribunal para Putin. Y yo estaba viendo una entrevista de una mujer que, traduciendo, que cuenta su experiencia en Mariupol. ¿Vale? Mariupol es Ucrania, es la región de Donetsk, el sur de Donetsk, el mar de Azov. Y cuando los ucranianos, los defensores, los que quedaron ahí, que eran varias brigadas de Guardia Nacional, algunos marinos, el batallón Azov, que es de Mariupol, ¿vale? Que no son los nazis como ellos dicen que estaban ahí, no, son gente de la ciudad de Mariupol que defendía su propia tierra. Y cuando empezaron a defender la ciudad, los rusos vieron que no pueden. Entonces, aparte de bombardear a todos los civiles, lo que hacían es coger a los ucranianos que están en los territorios ocupados ya desde 2014 y traerlos como carne de cañón para luchar contra su propia gente. Y esta mujer decía que ella lo que veía era básicamente esto, que traían camiones de los ucranianos que no tenían ni uniformes, que eran chiquillos. O sea, en Donetsk, en Luhansk y en todo ese territorio cogían a la gente de la calle, entraban en las universidades, en las academias y no sé qué, cogían a todos esos chavales y les mandaban a matar a sus propios vecinos, ¿vale? A gente de su propia sangre, a gente que hace pocos años eran lo mismo, ¿vale? Entonces es súper triste porque ella decía que morían muchísimos, porque los ucranianos que defendían Mariupol eran bastante feroces.
Y mientras tuvieron munición, pues destruían lo que podían destruir. Y esa mujer veía como traían camiones de los ucranianos recién movilizados, chavales que salían y dice que le daban lágrimas esas. Y luego dice que esos mismos camiones y varios carros blindados iban de vuelta y ya sin gente. Porque todos los que han sido traídos por el régimen ruso han fallecido. Entonces, en Ucrania ya tenemos la situación cuando fallecen los mismos ucranianos contra los ucranianos, ¿vale? Entonces, ni siquiera son chechenos contra los ucranianos, ¿vale? Ya tenemos un lapso de tiempo mucho más corto y la zombificación en la región de Donetsk y Lugansk es tremenda. O sea, en 8 años han conseguido esto. Por supuesto, la mayor parte de estos chiquillos no querían ir a luchar, no pensaban, pero no les dieron opción. Eran no son ni gente de segunda categoría, eran como esclavos. Y nosotros reíamos mucho, porque al principio reíamos llorando, porque veíamos con chanclas. Gente que estaba en el frente con chanclas. Lo mejor que podían hacer es rendirse. Y cuando se rendían era brutal. Decían que no teníamos ni armas ni nada. Nos echaban en el campo y para adelante. A lo que voy. Rusia es un imperio del mal que convierte a la gente en zombi y en asesinos. Y ahora Ucrania lucha. Y el peligro es que Ucrania se pueda convertir en una Chechenia. Y en una Chechenia que dentro de pocos años aquí pueden exterminar una parte de la población, obviamente, expulsar a la mayoría, pero los que quedarán van a estar como los ucranianos de Donbass, luchando contra su propia gente y ampliando ese imperio de mierda hacia adelante, contra los polacos, contra los países bálticos, moldavos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me duele mucho porque el mundo no ve que el imperialismo ruso, esa mierda que se está intentando expandir a costa de la muerte, a costa de la destrucción, a costa de la zombificación y eso de esclavizar a los pueblos y mandarlos a matar a los demás. Nos han traído a los buriatos, los desgraciados, los calmecos, ¿vale? Y ahora dicen, claro, no solo esto, luego Siria. En Siria también han destruido el país, han echado armas químicas a los niños, a las mujeres y a todo. Han borrado del mapa Alepo y otras ciudades y ahora contratan a los sirios a matar ucranianos. 1000 sirios que ya han recibido pasaportes rusos, ya ha hecho este vídeo, que han venido a matarnos. Entonces, todo lo que es Rusia es asesinato, genocidio y muerte. Y esto es lo que tiene que entender el mundo. Y es muy grave porque, miren, ¿quiénes luchan en el ejército ruso de mercenarios? ¿Serbios? Por ejemplo, el famoso Dejan Beric. El famoso Dejan Beric que luchaba en Serbia con Milosevic, con todas las tropas, y luego se escapó y vivía felizmente en Rusia, y luego se dedicó a contratar a los mercenarios en Serbia y traerlos aquí. Y luego pues les trataron muy mal, les pegaron palizas y les humillaron y no sé qué, y apareció este Beric pues quejándose. Pero si no les maltratan, pues no se queja, se queda tan feliz matando. ¿Vale? ¿Qué hay más? Otros países donde Rusia ha metido mano y ha causado desgracias: Somalia, Sierra Leona, Cuba, ¿vale? Varias centenas de cubanos han venido. Nepal, ¿vale? Pobres nepaleses, no sabemos ni qué cantidad, dicen que como mínimo 200, como máximo varios miles. Entonces, también hay gente de Tayikistán, de Uzbekistán, de otros países donde Rusia tiene mucha influencia. Crimea. En Crimea han movilizado a decenas de miles de personas. ¿Vale? Hay algunos que vinieron los mismos rusos y hay algunos que se quedaron. Y ahora luchan contra su propio pueblo. Esto es lo que hace Rusia. Y esto es lo que nosotros queremos romper. Queremos cortar este círculo vicioso de que un pueblo derrotado, esclavizado y subyugado se convierta en el asesino, violador y torturador de otros pueblos. Esto ya no puede ser. Este es el siglo XXI, cojones. Si estamos salvando a las tortuguitas del mar, al no sé qué historias, y no salvamos a las personas. Entonces, piénsenlo. Y yo quiero en los comentarios vuestra visión de todo esto. Venceremos.